A ver, hablemos de Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió al Holocausto y que le mostró al mundo entero que tener un porqué puede literalmente salvarnos la vida. Pero, ¿qué pasa si la historia de este hombre, del hombre que nos habló del sentido, es mucho, mucho más compleja de lo que siempre hemos creído? Y todo se resume en esta idea, ¿no? Esta es como la médula de todo su trabajo. Una idea que, increíblemente, nació en uno de los momentos más oscuros de la humanidad. Bueno, este será nuestro mapa. Primero vamos a explorar su mensaje de supervivencia y su teoría, la logoterapia, que es fascinante. Luego nos vamos a meter en las controversias, en lo más ríspido de su legado, para terminar con una pregunta que queda en el aire. ¿Acaso podemos separar la idea de su creador? Ok, empecemos por el principio, por esa historia que conmovió a millones de personas, la que contó en su famosísimo libro El hombre en busca de sentido. Para poner las cosas en perspectiva, Frankl ya era un psiquiatra bastante reconocido antes de la guerra, pero fueron sus experiencias en los campos de concentración las que sin duda definieron por completo el trabajo de toda su vida. Y es que imagínense en medio de esa pérdida y ese sufrimiento que ni siquiera podemos empezar a dimensionar, él se dio cuenta de algo. Observó que quienes lograban aferrarse a un sentido, a un propósito, tenían más chances de sobrevivir. Él le puso nombre a esto, la tríada trágica, o sea, el dolor, la culpa y la muerte, cosas que tarde o temprano nos tocan a todos. Y él creía que el optimismo de verdad no era ignorar estas tragedias, sino al contrario, encontrarles un significado a pesar de ellas. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo le hizo para transformar una experiencia personal tan brutal en una escuela de psicoterapia formal? Pues bueno, de ahí, de todo eso, nació la logoterapia. Es muy distinto, por ejemplo, al psicoanálisis de Freud, que se enfocaba en la voluntad de placer, o a la psicología de Adler con su voluntad de poder. No, para Frankl, lo que realmente nos mueve, nuestro motor principal, es la voluntad de sentido. Frankl se dio cuenta de que había un mal muy de nuestra era, algo que según él era la raíz de un montón de problemas psicológicos. Lo llamó el vacío existencial, y es esa sensación generalizada de que nada tiene sentido. Él pensaba que cuando la gente no tiene un propósito claro, ese vacío se crea, y muchas veces se llena con depresión, con agresión o con adicciones. Isoterapia se basa en estos tres principios, que son clave. Básicamente, le dan todo el poder a la persona para elegir su actitud, para que reconozca que su motor es buscar un sentido y, lo más importante, para que encuentre ese sentido en su propia vida, día a día. Para llevar esto a la práctica, los logoterapeutas usan varias técnicas. Por ejemplo, la intención paradójica, que suena raro, pero es animar al paciente a que desee justo aquello a lo que le teme. O la de reflexión, para que deje de mirarse el ombligo y se enfoque en los demás. Y claro, el diálogo socrático, que es esta plática guiada para que la persona por sí misma descubra su propio sentido. Pero bueno, aquí es donde la cosa se pone complicada. Porque esa historia tan inspiradora del superviviente heroico tiene otra cara, una contranarrativa que, la verdad, le pone muchas sombras al legado de Frankl. Resulta que investigaciones biográficas más recientes han empezado a cuestionar la versión popular, la que el mismo Frankl contó. Por ejemplo, la idea de que pasó años en Auschwitz parece que en realidad solo estuvo ahí unos 3 o 4 días. Según estas otras fuentes, sus actividades, tanto antes como durante la guerra, pintan un retrato muy, pero muy diferente de esa imagen casi de santo que se construyó. Hay fuentes que señalan afiliaciones bastante preocupantes, como su participación en un frente fascista en Austria, o su trabajo en instituciones que estaban controladas por los nazis. Y todo esto antes de que él mismo fuera deportado. Y quizá las acusaciones más graves tienen que ver con sus prácticas médicas, con otras personas judías durante la guerra. Hay fuentes que afirman que llegó a hacer estos procedimientos sin consentimiento. Él no era cirujano, pero los hacía en judíos que intentaban suicidarse, supuestamente para evitar que escaparan de ser capturados por los nazis. Entonces, todo esto nos deja con un conflicto enorme. Por un lado, una filosofía increíblemente influyente, y por el otro, la historia de la persona que la creó. Y aquí está el nudo del asunto. A pesar de toda la controversia, no se puede negar que el trabajo de Frankl ha tenido un impacto positivo y enorme en la vida de millones de personas. Al final, nos toca poner en una balanza el valor de la filosofía contra el registro histórico tan problemático de su fundador. ¿Qué pesa más? Y la verdad no hay una respuesta fácil. Nos quedamos más bien con una pregunta.
Una pregunta que nos obliga a pensar muy a fondo de dónde vienen las ideas y qué es lo que significan en realidad, más allá de quien las haya pensado.